Hola, mi nombre es Carlos Avilés, músico de profesión, bajista, productor, ocasionalmente escritor también y, pues ser humano. Usted dirá. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Bienvenidos, bienvenidas a la Bitácora Antropológica. Este es el episodio número 16 de la cuarta temporada. Y como ustedes acaban de escuchar, hemos puesto la alfombra roja porque tenemos de invitado al buen Carlitos Avilés. Carlitos Avilés, un bajista legendario que nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Carlos, para poder platicar aquí con la banda de la Bitácora Antropológica. Bienvenido, Carlos. Al contrario, muchas gracias y pues saludos a la audiencia, público, amigos, familia, tribu. Aquí estamos platicando. Oye, Carlitos, fíjate que, eh, pues digamos, para la banda que no te conoce o para la banda que te conoce, yo quisiera comenzar charlando sobre esto que me da la impresión, tú dime si me equivoco o no. Yo creo que nos vamos como conformando como sujetos sociales a partir de nuestra propia experiencia de chavitos y lo que nos va rodeando y todo esto, ¿no? Mm. Este, ¿De qué manera influye en ti, digamos, esta formación como lo que eres ahora, ¿no? Es decir, tú y yo y los que nos están escuchando somos lo que somos por lo que tenemos atrás, por la historia. No es Ajá. casual que tú seas músico, que yo antropólogo, etcétera, sino hay una historia detrás que nos ha ido como formando. Tomamos nuestras propias decisiones, pero a final de cuentas también tiene mucho que ver ahí lo que nuestro entorno. ¿De qué Ujú. manera llegas a la música a través de ese entorno, Carlos? Bueno, empezando por la familia, ¿no? Mi papá, entre otros oficios, también fue músico. Entonces yo empecé a tocar los primeros acordes de guitarra pues desde niño, ¿no? Me enseñó unos cuantos acordes y a partir de ahí empezar a sacar canciones y ya después un rato lo hice de manera autodidacta. Después estudié en la escuela de música. En fin, yo creo, como decías, bueno, somos animales sociales, ya se ha dicho, somos gregarios, nos juntamos, nos unen de pronto intereses en común y en eso de la adolescencia, pues encontré amigos que también estaban interesados en la música y en tocar y así empezamos como formando bandas, haciendo grupos, ¿no? Hasta que se dio la manera de comenzar la carrera ya profesionalmente tocando pequeños conciertos, al principio en un grupo de una parroquia allá en Ciudad Obregón, mi tierra natal, Sonora, y muy pronto pues tocando música original en una banda de metal, se llama Cafra, digo se llama porque te hablo de hace muchos años, en la adolescencia, y todavía sigue Todavía andan dando dando, guerra. sí. Todavía, de hecho, yo Aniversario, ¿no? regresé a tocar con Cafra hace poco, ¿no? Hace unos pocos años con el pretexto de que se cumplieron, bueno, primero se editó el primer disco de Cafra, el disco negro famoso, y el año pasado se cumplieron 35 años, entonces ya formalmente hicimos una girita por el noroeste y ahí está, ese es uno de los proyectos. Curiosamente, pues regresamos a la raíz, regresamos al principio como un ciclo que vuelve a comenzar, ¿no? Pero ya con mucho más experiencia y pues con todo este background que me ha dado también estar en otras bandas, principalmente Cuca, con quien ya tengo, en este mes cumplimos 33 años de ser Cuca, de haber debutado con Cuca, ¿no? Y aparte, pues los otros proyectos en los que he tenido yo la fortuna de participar, como bajista, como productor, en el mío propio como cantante, que no es tan viejo como los otros, pero que también ahí vamos ya
3 discos, ¿no? 3 discos publicados y uno que ya está listo como para publicarse. Entonces sí, hay un trabajo y ha habido una interacción social, pues prácticamente desde el principio, ¿no? Desde que comencé a tocar el bajo, y de esto ya hablamos que son, en ¿40 y próximo tantos? mayo cumplo 40 años, 40 40 años años. tocando el bajo. Ajá, así Oye, es. Carlos, es que uno te escucha la banda única, escucha, insisto, bueno, decíamos fuera de la grabación, el disco Los Arrabales que produjiste ahí para Jaime López, o incluso los propios Tristones, quizá Sí, algunas canciones, no sé qué tanto hayas influenciado o esté tu influencia en algunas canciones de La Cuca, pero sobre todo en la banda única, y hay un lugar donde confluyen, mano, ¿no? Como la nostalgia, como en esa música norteña, o sea, tú oyes la orquesta única o los extraños, que también por ahí encontré algo tuyo de los extraños, ajá, yo viví algún tiempo en Tamaulipas, 2 años, y algunas veces allá también en Mexicali, algunos meses, ajá, pues, entonces, pues, y tengo algo de norteñón, ¿no? ajá. Mi apellido Salinas, cabrón, ¿no? O sea, imagínate, mi abuelo ¿de dónde es mi Va. abuelo, no? Ujú. Entonces, hay también, te decía yo hace rato, en la historia de uno, pues porque uno está como escuchando eso, ¿no? De morro, con los papás, o siempre está influenciado por eso. Entonces, hay un cierto gusto por la música norteña de mi parte, y de repente te escucho y digo, cabrón, esto no es rock and roll, cabrón, esto es casi medio folk, medio blues, ¿no? Y está esa Sí. nostalgia, se nota esa nostalgia ahí, Carlos. Por eso te hacía esa pregunta. eh, ¿Cómo ves? Sí, sí existe Sí, esta confluencia, digamos, de ritmos o de sentimientos. claro, o sea, porque todas las personas tenemos matices, pues, ¿no? Somos gente con matices. Entonces, así como se refleja en los estados anímicos, que estamos muy de buenas o de malas o tristes o felices, en fin. Y yo creo que lo mismo en la música, ¿no? La música es universal y es un lenguaje que tiene muchos estilos, ahora lo llaman géneros, en fin, pero pues todos crecemos escuchando una diversidad musical que nos va de alguna manera como marcando, ¿no? Y como también definiendo en gustos. Este, yo siento que para mí ha sido una fortuna, ¿no? Tocar diferentes tipos de música con diferentes colaboradores o tocando para diferentes cantantes, diferentes grupos y haciendo mi música también a veces en ellos. Este, creo que yo tengo dos amores en la música, ¿no? Por una parte el blues, el rock and roll, que van muy de la mano, porque bueno, me gusta el rock principalmente viejito, ¿no? 60, 70, estamos hablando. Yo nací en el 67 y empecé a escucharlo por mis hermanos, ¿no? Pero también el otro amor sería la música mexicana. Mucha de la música mexicana que yo escuché con mis padres y con mis hermanos mayores también. O sea, estoy hablando que yo escuchaba desde José Alfredo Jiménez o Pedro Infante cuando era niño, ¿no? Hasta los Beatles y Creedence, ¿no? Cosas muy aparentemente dispares, pero no lo es tanto, pues siento como que principalmente José Alfredo tiene como un estilo blusero muy mexicano, Sí, sí, o, sí. o el blues tiene un estilo ranchero, ¿no? Más bien del lado del blues negro gringo del Mississippi o de Chicago, ¿no? Yo creo que tuve la fortuna pues de que sin proponérmelo, ahora sí que en el camino, y arrieros somos, me fui encontrando con personas que tocaban cosas distintas y que de alguna manera se dio que yo interactuara con todo esto. Pues hace rato tú mencionabas por los arrabales de Jaime López, que cuando yo conocí a Jaime, acababa de hacer un par de discos que tenían un corte muy fronterizo, de este lado y del otro lado, ¿no? Es que venía desenchufado y enseguida Nordaca.
Ajá. Entonces, yo había mamado ya mucho de la música fronteriza desde niño, escuchando principalmente pues, los Bravos del Norte, los Alegres de Terán, Carlos y José, en fin, una cantidad vasta de música norteña. Y del otro lado, pues escuchando a los Texas Tornados, que ya se consideraba más como Tex-Mex, ¿no? Al Flaco Jiménez, y algunas cosas también de los Lobos que fusionaban este sonido fronterizo, ¿no? Entonces yo le dije a Jaime que yo pensaba que tenía la idea de lo que él estaba buscando. Entonces que si hacíamos un disco juntos con sus canciones, yo se lo podía producir y esto, que me diera la libertad de arreglarlo, ¿no? Así fue como nació por los arrabales. Yo hice los arreglos, como que a los músicos, grabé, mezclé, en fin, una producción completa que hasta la fecha yo siento mucho que es mi disco, No, sí, se oye. con Jaime, ¿no? Y desde ese entonces, te estaba hablando hace como unos, no sé, 12, 14, ¿no? Sí. 14, no sé, 12, 14 años, 15 quizá, que empezamos a platicarlo hasta que se vio concretado. También mencionábamos la idea de algún día grabar un disco de covers de música norteña, porque Jaime pues es tamaulipeco, yo soy sonorense, entonces son los dos nortes, ¿no? Y finalmente, después pues, de algunos años, nos encontramos muy desocupados durante la pandemia, con el tiempo así como para poder producir ahora sí a nuestras anchas este disco y además armar una banda, ¿no? O sea, hacer el disco, pero al mismo tiempo haciendo una banda de música fronteriza, ¿no? Invitamos a algunos amigos y así nacieron Los Tristones de Puerto Bagdad. Los Tristones, precisamente la nostalgia que tú comentas, porque yo creo que los norteños somos siempre como pues muy ufanos de nuestra tierra, de nuestro origen, ¿no? Con un Sí, sí, sentido de sí. pertenencia por nuestro lugar de donde venimos, ¿no? En este caso hablamos de los dos nortes y de los nortes que hay en medio, porque pues nortes hay muchos, prácticamente cada estado, ¿no? Y cada región. Entonces hicimos una recopilación de canciones que van de norte a norte y esto dio el título al disco, de norte a norte precisamente. Y a la par, pues luego seguimos haciendo rock and roll, ¿no? Cuca sigue casi activo, en los últimos meses no tanto, pero bueno, ahí está también mi música, que yo empecé a componer pues desde muy joven, pero empecé a pegarle un poquito al blues y, con Oscar Fuentes, un cantautor de aquí de Guadalajara, muy amigo, ¿no? Hicimos algunas bandas, te hablo de finales de los 80s por ahí, y me convertí como en una especie de bajista de cabecera, tocando en sus discos, componiendo canciones para que él cantara. Hicimos una banda, ¿no? Que se llama Las Horas Muertas. Horas Muertas, con Chacha Rivera en la guitarra, que viene a tocar también con los Tristones, con Nacho, el implacable González, mi compañero de toda la vida en Cuca, también baterista de los La Tristones. bataca. Ajá, así Las Horas Muertas tuvimos un par de discos, ¿no? Antes de que Oscar decidiera irse a vivir primero a las costas de Nayarit y después a Estados Unidos, ¿no? Ya con Oscar lejos, ya se me puso un poquito más difícil lo de que mis canciones pues las estuviéramos cantando en vivo, ¿no? Por ello comencé a cantar, ¿no? Porque bueno, la producción no acaba y ahí tenía ya algunas canciones como para armar un disco, ¿no? Un proyecto, y comencé a cantar primero porque pues Oscar no estaba. Segundo, vino la coincidencia de que con José Force, mi compañero de toda la vida en Cuca también, me invitara a cantar un fragmento en la ópera rock Doctor Frankenstein. Ah, sí. Entonces ya pisar el escenario, cantando sin instrumento además, en una cosa más bien teatral, ¿no? Me animó a formar una banda. Primero hicimos los A Wilbur, que era como una banda, Esa no la conocí. pues es como un dream team así, porque varios de los amigos cantautores, incluyendo a Oscar, Gerardo Enciso, Alfredo Sánchez, Daniel Kitroser
y yo pues hacer una banda donde cada quien cantara sus canciones. Ah, órale. Entonces dar el paso de ahí ya a yo animarme A cantar a solo. presentarme como cantante, sí, Sí. pues ya fue muy corto, ¿no? Y esta es la historia de cómo empecé a cantar y vine a grabar el primer disco en el 2013, se llama Si el infierno existiera. Ajá. Para esas fechas yo ya había publicado un pequeño cuento y quería darle continuidad también a esta faceta de escritor, y tenía algunos textos sacados de los cuadernos que tenían algo que ver con la música, con las canciones, y se nos ocurrió hacer con Rhythm and Books, la editorial, una editorial que publicaba músicos principalmente, donde publicaron también a Jaime López, a Chema Arreola, a Pascual Reyes, a A este compa de Café a Tacuba, ¿no? A Armando Joselo. Vega Gil, Joselo, en fin, Rhythm and Books hizo varias publicaciones, entre ellas las mías. Ujú. Con Rhythm and Books armamos este disco libro Si el infierno existiera, y también vía Rhythm and Books, un par de años más tarde, nos ganamos una convocatoria de Conaculta que yo aproveché para grabar música mexicana, un disco dedicado a mis padres, a la familia, a la tierra de donde yo vengo, ¿no? A México en general, a todos los compositores de los que aprendí, ¿no? Y de los que disfruté y sigo disfrutando. Entonces, un disco de música mexicana también con la orquesta única, y acompañado de la orquesta de mis compañeros. Ese disco se llama México Profundo. Como venía con la beca de Conaculta, pues también le dimos continuidad a esto del disco libro, ¿no? Ok. Son 15 temas cada uno acompañado de un texto. Ese disco salió en el 2016. Ajá. Y bueno, a partir de entonces, pues seguir cantando, seguir tocando y seguir participando, pero ahora sí que con diferentes puntas del asterisco, ¿no? O sea, vuelvo al rock and roll, ahora también con Cafra, que pues, es un rock más duro, más hard rock o rock pesado, metal, y al mismo tiempo con Cuca, y colaborando con Forceps, con José, y Con bueno, Jaime, con ahí, con los tristones, ¿no? con Jaime con los Tristones, mi música, que pues a fechas recientes, precisamente durante la pandemia también, con todo el tiempo de componer un poquito a la distancia, eh, Chacha Rivera otra vez me produjo, ¿no? Algunos temas, sacamos tres durante los tiempos de la pandemia, entre el 20 y el 21, pero seguimos haciendo las canciones, ya terminamos 12 temas, que es lo que viene próximamente, ¿no? Ok. Ya nuevamente como cantante, y ahora sí que retomando un poquito el sonido western, ¿no? De fronterizo, vamos, y incorporando algunas cosas de las etnias, de los indígenas del sur de Sonora, que es de donde yo Ajá. vengo, ¿no? Principalmente algunas percusiones, ciertos cantos, y enfrentarlo un poquito distinto a lo que habíamos hecho, pero bueno, son mis canciones, es mi voz, de alguna manera esa beta ya estaba marcada, ¿no? Y por aquí seguimos. Sí, fíjate que cuando hablabas de los géneros, y yo también estuve viviendo un rato en la Huasteca Potosina, Tanquián se llama el pueblo, en San Luis Potosí, y me paraba en la afuera de las cantinas, cabrón, y escuchaba los guapangos, y me decía mi compañero, tú eres rock and rollero, cabrón, ¿por qué te gusta el violín del guapango? Le dije, mira, cabrón, es que antes de Jimi Hendrix, estos canijos ya se echaban un súper requinto en el violín, ¿no? Ajá, Digamos, creo que lo que estás haciendo tiene que ver más como con una música, popular, ¿no? Contemporánea, más allá de los géneros, que si es rock, que si es metal, etcétera. sí, Pero creo que tiene que ver precisamente con lo popular, porque también, regresando un poco a lo del metal, eh, creo que también pues es como de un cierto sector, ¿no? sí, Marginal, digamos, el gusto en no sé México. si es, no sé si es mi impresión o una mala impresión mía, pero por ejemplo, yo me acuerdo que de la azotea veíamos a Nest y a Transmetal aquí en Ecatepec, cabrón, donde crecimos Ok, sí. mi carnal y yo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eran amigos de los cuates que vivían atrás de mi casa y ahí tocaban pinche Nex y el Transmetal. Y a veces nosotros íbamos a la tocada, pero pues digamos, es una zona pues, de Catepec, es una zona
pues, no sé, no nice, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que el blues, el metal, el propio Ajá. rock and roll, ¿no? La música popular mexicana, esa con la que creciste, que me parece muy interesante, ahorita vamos a platicar de los libros, sobre todo este del México profundo, que no sé si hace alusión al libro de Bonfil Batalla o a la idea de Bonfil Batalla de distintos Méxicos, ¿no? Ujú. Que también pues, el propio título de México Profundo implica esta idea de lo popular, ¿no? Sí, sí, bueno, México Profundo es como yo entiendo la música mexicana, ¿no? De hecho, el mismo texto que acompaña al disco es un anecdotario, pero un anecdotario tanto de las canciones mismas, los compositores, otros intérpretes famosos, ¿no? Que dieron a conocer estos temas, y un poquito también de mi historia personal. Te digo que fue un disco dedicado principalmente a mis papás, ya estaban bastante viejitos cuando yo hice ese disco, todavía alcanzaron a escucharlo. Qué buena onda. Pero bueno, Oye, ¿y tú cantas? vamos, un gusto muy Perdón, personal, ¿no? ¿la Sí. música es, tú interpretas las canciones o son de los Sí. originales? No, yo canto y Ah, ok. bueno, hicimos algunos arreglos, ¿no? Que sí rozan también de pronto un poquito con el blues, más que con el rock, de hecho, o sea, que sí tienen esos tintes por la hermandad que te digo que yo creo, como muchos que existe, ¿no? Entre el blues estadounidense y la música mexicana, ¿no? Aprovechando pues un poquito esta influencia y tratando de hacer el disco a manera de un tributo a la música mexicana, pues respetando también las letras íntegramente y las melodías, ¿no? Que es lo que conforma principalmente una canción. Una canción, cuando la cantas a capela, ya sabes que es una canción. Lo importante es la música y la letra. Ya como las vestimos, incorporando pues guitarras eléctricas o teclados de pronto, pero vamos, con ese respeto por la originalidad de la canción, ¿no? Por el tema original. Oye, Eso por una parte, perdón. le metes mucho también a los metales, ¿no? Esta orquesta única, Sí, fíjate que eso trompeta, también, sax. sí, no sé en qué Yo, yo, momento. yo no sé si ¿No? soy, perdón por lo que voy a decir, si soy un ignorante, pero de repente hasta me sonó como a música, nada que ver, pero como esas orquestas oaxaqueñas de los chavitos que están tocando con sus, pues sí, de puros metales, cabrón. De la banda. Sí, Bueno, sí, es que la banda en México tiene una también riqueza impresionable, impresionante en la diversidad, ¿no? O sea, porque tú escuchas, la más famosa quizás sea la banda sinaloense, ¿no? Pero la música de la banda oaxaqueña o de la banda zacatecana, ¿no? sí, También tiene una tradición fuerte, pues, y querramos o no, esta música llegó pues por Europa también, por el lado de Veracruz, ¿no? Y bueno, quizás se estableció, te digo, Sinaloa lo menciono primero porque, bueno, tuvo más difusión desde un principio, ¿no? El primer disco de banda que se grabó como música mexicana pues, se hizo en Mazatlán, en 1959, creo, 60 más o menos. ah, Y caray, aún así tardó para que se reconociera como música mexicana, ¿no? sí. Propiamente. Y que se Y, expandiera por todo el país, y pues, era ¿no? instrumental, además, era Sí. instrumental. Cuando ya vinieron los cantantes de banda, del que sobresale Luis Pérez Mesa, pues ya estamos hablando de los tempranos sesentas, ¿no? Mediados de los sesentas quizá, ¿no? Entonces sí, digo, hay una tradición muy vasta en México en general, ¿no? Yo no lo tengo muy claro si vino por esa influencia la idea de meter metales en música o si vino también por el blues de Chicago o si vino, no sé de dónde vino. Casi te puedo decir que fue espontáneo, ¿no? O sea, que se fue dando y ya después a disco en vivo pues ni siquiera es una orquesta, vamos, es una agrupación que tiene metales, ¿no? La orquesta ya viene nada más como para adornarle a nombre, ¿no? Sí. La orquesta única, pero pues sí, muy pegado a los metales.
Sí, está y además muy chavitos, ¿no? Los que yo vi, Ah, jovencitos, qué pues. bueno. De todo un poco, sí, sí. Pero sí, yo soy el mayor de todos, ¿no? Sí, De todos ellos. me llamó la atención eso, ¿no? Que eran unos chavitos, pues, yo no sé, como de secundaria, como de prepa, ¿no? Es- Tampoco tanto, Tampoco pero tanto. sí. No, no, tampoco para tanto. Ah, oye, híjole, se me fue el avión ahí con el asunto ahí de un poco del, del asunto de los jóvenes que son, ¿no? Ajá. Este, aquí déjame revisar un poco mis apuntes. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, de jóvenes chavitos, pues mira, yo tuve la oportunidad hace, yo creo que unos 2, 3 años, de cantar unos pocos conciertos, creo que fueron 2, 3, con la banda sinfónica infantil de Tlaxiaco. Esos sí son Mm, niños, ¿no? Sí, el director, Alejandro, director de la orquesta, también por azares del destino coincidimos. Me aventé unos sones oaxaqueños, maravilloso. Pues todo ese tipo de experiencias yo creo que se me han dado sin buscarlas. Son como las grandes compensaciones, las grandes dádivas que nos da la música, ¿no? Y el oficio de ser músico. sí, y no quisiste los géneros, pues, ¿no? O sea, puedes escuchar tú dime, pues, si a lo mejor hay mucha diferencia entre el violín, el requintazo ahí de violín de los huastecos a pues, una lira, nada más porque está conectada, cabrón, ¿no? Pero es como la misma energía, ¿no? Lo que transmite la música es energía. Y no, Principalmente, sí. y no importa si es guapango o si es pues una guitarra eléctrica, ¿no? Y este video que vi es donde sale tu hija bailando al final, cabrón. Cantan una canción de ahí de Jalisco. Son jaliscienses. Ajá, y entonces dije, ay, esos chavos, insisto, se veían muy jóvenes los de atrás, cabrón. Dije, se los sacó de Muy la bueno. secundaria este canijo. Tampoco para tanto, pero sí, este tema viene incluido en el México profundo, ¿no? Y mi hija, pues que desde niña estudia el ballet folclórico, ¿no? Ajá. Estuvo en el ballet folclórico infantil de la Universidad de Guadalajara. Vamos, la invité a colaborar porque era un live session a propósito del Día del Padre. Ah, órale, qué Entonces, buena onda. de ahí salió este tema y otros que grabamos en esa sesión. Oye, Carlos, mira, tenemos 7 minutos. No sé si nos da chance de hacerte otra pregunta o nos vamos. Tú dime cuánto te puedes extender. Yo quisiera saber eh, también que nos compartieras qué escriben, cabrón, cómo se escribe, digamos, en el norte. Hace rato hablabas de la nostalgia, o yo lo saqué a colación, etcétera. Pero ¿qué escribían los músicos? ¿Cuál es la diferencia en las letras? No sé si me doy a entender, pues. Y bueno, ¿Eh? principalmente el tema universal, pues es el amor, ¿no? El amor y el desamor, ¿no? El amor no correspondido, ¿no? Ajá, Es esa tradición que no es única de de lo la música norteño. norteña, sino universalmente, vamos, es muy importante. Vamos, no fue la excepción. También el corrido, ¿no? El corrido norteño es un poco distinto al de acá del Bajío, del centro, ¿no? Y a su vez del sur o de las costas, pues, ¿no? Pero corrido en México hay en todos lados. Sí. El corrido norteño, lo que le da mucho a la identidad de la música norteña es precisamente la dotación, ¿no? Que tiene el acordeón y el bajo sexto, que originalmente así empezó. Y así empezó porque llegaron los polacos a Texas y de ahí se pasaron a Nuevo León, a Tamaulipas, un poquito a Coahuila, ¿no? Esto de tocar el acordeón. Como eran inmigrantes que traían instrumentos ya muchos en desuso, el acordeón de botones o diatónico, que también se llama, ¿no? Que ya venía de salida, pues tuvo un segundo o séptimo aire ahí con la música norteña donde resurgió y hasta la fecha, ¿no? Sí, sí, Hasta la sí. fecha. Eso yo creo que sería el sello más característico de nuestra música del norte. Fíjate que yo insisto en el asunto, por ejemplo, ahorita decías migrantes, ¿no? Estamos hablando de Sí, negros, de migrantes,
de trabajadores agrícolas en el caso del norte del país, ¿no? Sí. Decíamos hace rato como de clase trabajadora, ¿no? De clase, Ajá. cuando hablamos del metal, ¿no? Digamos, no son Sí. burgueses los que en México regularmente escuchan metal, ¿no? Sí. Creo que eso es como que lo junte, por eso yo decía hace rato, es como música popular. Y Es. mi insistencia en esta idea de qué se escribe, en el sentido de, bueno, se cuentan historias, ¿historias de qué? De esa clase popular, de esa Ajá. clase trabajadora, cabrón. Y a lo Ajá. mejor sí del desamor, pero de que ese canijo me explotó o no tiene nada que ver con estos como canciones de protesta, digamos, o de conciencia social. De hecho, bueno, el corrido por lo regular es trágico, ¿no? Por lo regular cuenta alguna tragedia, ¿no? Alguna muerte inesperada y en el caso de los Tristones grabamos, por ejemplo, La cárcel de Cananea, ¿no? La de la máquina, no me acuerdo cómo se llama esa. La máquina 501, ¿no? El héroe de Nacosari, y cuenta una hazaña, ¿no? Ensalzando a Jesús García, ¿no? Pero, pero bueno, se habla de lo que tienes cerca. Yo creo que la música es un reflejo, ¿no? De nuestro tiempo, del tiempo que vivimos, de un poco de nuestra cultura, ¿no? También de donde venimos, pero principalmente la música se actualiza porque vamos cambiando, pues como sociedad, ¿no? Y como sociedad, la música va reflejando lo que la sociedad es. O sea, mucha gente dice ahora que, bueno, que la música está en crisis, que porque ya no se hacen las letras de antes, porque ha cambiado mucho el lenguaje, ha cambiado mucho la forma, la poética, ¿no? La estructura incluso. Yo creo que más bien los tiempos han cambiado y la música se va adaptando y los músicos van haciendo solo lo que van viviendo, pues, ¿no? Ahora tenemos géneros que antes no había, como el reggaetón, por ejemplo, que es quizá de las músicas populares de las más fuertes mundialmente, ¿no? Por lo menos en toda Latinoamérica. Ha cambiado y el lenguaje ha cambiado y ha tocado también los géneros tradicionales, ¿no? Por eso la música norteña actual ya tiene quizá poco que ver con la música que se hacía en los 40, 50, 60, ¿no? Eh, el discurso ha cambiado también y se canta lo que se vive Así es. principalmente. Así, decíamos hace rato, la música provoca, ¿no? Emociones y pues es la propia emoción también la que se comparte. Carlos, si bien hemos estado hablando aquí del asunto ahí como de la música popular y todo, este, sé por ahí que también estudiaste música y no es, digamos, ¿por qué esta aparentemente como contradicción o caminos diferentes, ¿no? De lo popular, de la música, digamos, abierta, ¿no? Libre a la música más esquemática, más cuadrada, que sería la música de academia. Mm, bueno, sí, yo quería aprender a leer música, ¿no? Y pensaba hacer la carrera de música, pero resulté muy mal estudiante. Cuando yo entré a la escuela de música, ya tocaba metal en Cafra y el primer trabajo que tuve aquí en Guadalajara fue en un centro nocturno, acompañando la variedad. Este, eh, pues hacía música popular, tocaba un poquito de todo, ¿no? Empecé a tocar también versátil y esto vamos, que para sostenerme, ¿no? Pero resulté un mal estudiante y no terminé esa carrera. Yo estudié en el Conservatorio de la Universidad de Guadalajara 2 años y cachito, ¿no? Después me salí, hice otra carrera que no ejercí porque pues para cuando terminé Ciencias de la Comunicación, yo ya estaba tocando, ya empezaba a tocar con Cuca. Y el año Mm, en que yo terminé, que fue en 1992, Cuca sacó su primer disco. Entonces a partir de ahí vamos, afortunadamente, y también las cosas se dieron sin que fuera un plan, ya no tuve la necesidad de ejercer en la comunicación, sino de dedicarme de lleno a mi pasión, ¿no? A mi vocación ujú. genuina, que es la música, que ha sido siempre. Y sí, sí es diferente, digamos, la música, es esto que te preguntaba yo, la música académica que la otra, la música popular, la música.
absolutamente, ¿no? O sea, yo sé que muchos músicos clásicos o que estudiaron música clásica son excelentes músicos también en la música popular, ¿verdad? Pero la música clásica tiene un rigor que en la música popular yo creo que es mucho más libre, ¿no? Que es mucho más relajado, Que es quizá, como la ¿no? propia palabra, ¿no? Es O decir, sea, nosotros hablamos y decimos cosas y puede venir un experto en lenguas y decir, no, espérate, cabrón, esta palabra significa. Y sí, no, no se trata, vamos, de estigmatizar ninguno de los dos lados, ¿no? Yo creo que en el caso de la música popular, vamos, tú sabes, tocar jazz, por ejemplo, tocar jazz necesita un nivel de ejecución pues alto, ¿no? Más bien alto. Y sin embargo, el jazz cuando comenzó en Estados Unidos con la música negra, pues eran instrumentos igualmente, pues que a duras penas se podían afinar, ¿no? sí. Y había una intuición buenísima para improvisar en escalas que hasta entonces no estaba permitido tocar libremente, ¿no? Los cromáticos, qué sé yo, lo que ahora se llama walking, ¿no? En fin, hay muchas puntas que se dieron y que además evolucionó, ¿no? Al grado de que pues actualmente, como te decía, el jazz te exige una preparación, un estudio, ¿no? Y mucha técnica. Que por cierto, La vamos a entrevistar música, a Alain Derbez. ¿Lo conoces, Alain Derbez? claro que sí. Bueno, sé quién es. Este, Vamos a platicar con él. la música clásica es así, pues, pero Sí. vamos, la música clásica que también eh, pues tiene una evolución histórica de siglos, ¿no? Donde cada periodo marca una distancia o una diferencia, a veces muy abrupta con el terreno anterior, ¿no? Con el periodo anterior. La música clásica, que también necesitas un rigor y un estudio profundo, vamos, muy pocos excepciones de músicos clásicos que sean autodidactas o que no te sepan leer la notación, que no te sepan de armonía, ¿no? En fin, de todas las materias que tienes que estudiar cuando estás en el conservatorio. Um, es- no son polos opuestos porque se tocan, porque sí se han tocado y se han tocado muchas veces. Digo, el cuarteto de Liverpool que todos conocemos pues, tenía una influencia profunda de la música clásica gracias a su productor George Martin, ¿no? Ujú. Entonces, digo, claro que se tocan, pues, ¿no? Igual también la música clásica desde siempre ha tomado temas populares, danzas, en fin, incluso canciones, sones de Jalisco en México, ¿no? Que se han llevado a la gran orquesta, la filarmónica, la sinfónica, ¿no? Y con buenos resultados. Entonces, no diría que son pueblos opuestos, pero sí creo que son oficios distintos, ¿no? En mi caso, pues yo he tocado música popular desde que comencé. Nunca llegué a tocar un recital de música clásica, y muy poco jazz, que es ¿Y qué estabas, clásico. estabas también estudiando bajo en el conservatorio para tocar bajo? Estudié guitarra, Guitarra. guitarra clásica. Sí, que la he dejado bastante tiempo la guitarra porque, bueno, pues enamorado del bajo, ¿no? Yo llegué al bajo por coincidencia también. O sea, yo a la primera banda donde audicioné, mm, mi papá me había regalado una guitarra eléctrica y ahí voy con mi guitarra eléctrica a audicionar como guitarrista, ¿no? Pero el cantante de la banda estaba tocando el bajo y cantando y se cuatrapeaba con Ok. la coordinación, ¿no? La coordinación, entonces me dijo, ¿y por qué no cambiamos? No, yo me acompaño con la guitarra y tú tocas el bajo. Y toqué el bajo y pues ya no lo quise soltar. ¿Por qué, mano? Fue ¿Por qué? amor a primera vista, porque la energía es distinta, porque es como, es la base del bajo, ¿no? Es la estructura, ¿no? Le da Es un cuerpo. instrumento muy peculiar. Yo no sé si has leído por ahí el contrabajo de Patrick Süskind. Si no lo No, has leído, te lo cuéntanos un dejo de poquito. tarea, porque el contrabajo, y otra vez volvemos a la música clásica, ¿no? Habla de un Ujú. músico clásico que tiene una relación obviamente con su instrumento, y habla de su instrumento porque, pues, ¿cuántas piezas tú conoces que sean para contrabajo? Hay muy Ajá. poco.
hay muy poco escrito a lo largo de la música clásica, pues, ¿no? Y pensamos así en la música popular, pues sí, pues digo, ¿cuántos bajistas líderes conoces, no? O sea, que sean bajistas, sí, claro que existen, pues hace rato hablábamos de Paul McCartney para empezar, ¿no? O Sí, Geddy Lee, o en fin, pero el bajo muchas veces, sobre todo cuando empiezas a tocar, te dicen, pero ¿qué es esa guitarrota de que le faltan cuerdas, ¿no? Y esa guitarrota que no se oye, es que es además, ¿no? Porque el bajo más que poderlo escuchar es sentirlo. Si tú le quitas el bajo a una banda, vas a sentir un abismo, así como que una ausencia terrible, ¿no? Es como que ahí donde se sostienen, pues. así Pero es. muchas veces no estás consciente de las líneas del bajo, pero sí estás sintiéndola. Y eso es lo maravilloso del instrumento que yo toco, pues eso me encanta, ¿no? Que es un instrumento muy sutil, pero al mismo tiempo es muy contundente, tiene que estar en una banda, ¿no? Si no es el bajo eléctrico tal como lo conocemos o el bajo acústico, tienes que hacerlo aunque sea con teclados, como en el electrónico, ¿no? Que le dan una importancia suprema a los graves, ¿no? O bandas como los Doors, que no tenían bajista, pero Ryan Manzarek lo tocaba en el teclado o con los pies, ¿no? Sí, En el caso de John Paul Jones, cuando hacían los conciertos en vivo que tenía que hacer sus partes de teclado, pues con los pies dar el bajo. O sea, el bajo no puede faltar. claro. Oye, Modestia aparte. para los ignorantes, ¿qué, qué es el bajo sexto? ¿Tiene que ver algo con el bajo? ¿Por qué Es otro sexto? instrumento Ok. totalmente distinto. El bajo sexto, o sea, tiene 6 cuerdas, pero son cuerdas dobles, ¿no? Ah, Es como la guitarra de 12, pero el bajo sexto, vamos, es una octava, es decir, un rango de 8 grados más para abajo. O sea, suena más grave que una guitarra. Entonces, cuando te comentaba que la música norteña empezó con acordeón y bajo sexto, pero porque el bajo sexto hacía el bajo y la armonía. ok. Después se incorporó el tololoche, que posteriormente vino a ser el bajo eléctrico, ¿no? Ajá, sí, Así sí, sí. como la percusión, pues la primera percusión que se usó en la música norteña fue la redoba, una tablita así que se colgaba y se Sí, tocaba con 2 baquetas. ajá, Después se cambió por la tarola y actualmente es la batería, una batería completa, ¿no? sí, sí, sí. Y ya también la música, pues como todo en la música popular, pues también se valen las fusiones, ¿no? Entonces se va tomando de este tipo de música, no sé, no solo la dotación o tal instrumento, sino también las formas de tocarlo. Y ya actualmente, como te decía hace rato, que el norteño ha evolucionado mucho, pues yo escucho bandas de norteño que a mí me suenan a rock, ¿no? Como intocable en algunas piezas, no en todo, pero sí hay algunas que dicen, hey, estos están rockeando aquí, ¿no? Y si escuchas a los Tristones de Puerto Bagdad, pues vas a decir, son unos rockeros tocando, tratando de tocar norteño, ¿no? Fíjate que nada más había oído el bajo sexto en una canción por ahí del Piporro. Oye, Ajá. yo quisiera que nos contaras un poco sobre el infierno, si existe o no existe. Tienes tu texto que se llama El infierno, si el infierno existiera, y una No canción que se llama estaríamos Tocar aquí. Fondo. Bueno, si el infierno existiera, es originalmente un bolero y que después derivó a tango cuando estuve en Argentina. Salió por allá una versión tangueada de piano y voz, Fernando Alanís, un compañero también argentino con el que hice la primera gira por allá que iba promocionando precisamente ese disco. Pero es originalmente un bolero arrabalero, ¿no? Que yo trataba de inspirarme un poco en el bolero de arrabal como el de Chelo Silva, ¿no? Una Ok, cantante también fronteriza que hizo muchas canciones, ¿no? De rompe y rasga, pues, ¿no? De amores no correspondidos, sí, sí, sí. y esa era un poco la fuente de inspiración, pues, ¿no? Tocando el tema de los infiernos personales, que son los infiernos que tienen más que ver con los estados anímicos, con ciertas veces en que con razón o sin razón te salen los chamucos, ¿no? Decimos, pues, ¿no? A esos infiernos voy, ¿no? Ya en el libro, pues sí está un par de citas ahí sobre los infiernos, como los entendemos a partir de nuestra religión principal en México, el catolicismo, ¿verdad?
porque fue muy curioso que un papa, el Papa Juan Pablo II, dijera que el infierno no existía como tal, como un lugar, sino como un estado de la mente en ausencia de Dios. Eso Ajá. me pareció profundamente poético y bello. Y también, si el infierno existiera, no estaríamos aquí, porque bueno, a veces somos muy dados a la tragedia, ¿no? Y a pensar que aquí venimos a pasarla mal y estas cosas, que tampoco es cierto, pero como te decía en un principio, somos personas con matices, pues entonces tenemos los estados de ánimo así, ¿no? Vamos variando. Sí, Esa es la historia de si esa es el la infierno historia. existiera, ¿no? Fíjate que por ahí hay un librillo que se llama La historia del diablo y dice justo que el diablo es la invención del catolicismo, ¿no? Pero llega el momento en que ya hablan tanto del diablo y de la Ah, maldad que hablan menos de Dios. Entonces, por eso también citan eso que dices de Juan Pablo, que dice Juan Pablo Pérez, ya, cabrón. sí, sí, sí Nosotros lo he somos una visto. iglesia y tenemos que hablar de Dios, no del diablo, cabrón, ¿no? Sí, Ya párenle. pero existe en todas las culturas, ¿no? Existe la Sí, contraparte, pues, ¿no? sí, 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 Y sí. finalmente llegamos a la conclusión de que somos dualidad. No Así es. podemos ser buenos todo el tiempo, es imposible. Algo súper O sea, aburrido, ¿no? también es imposible que seas malo todo el tiempo, ¿no? O sea, pero sí tenemos un poquito de esas dos partes, pues somos luz, pero también somos oscuridad. El chiste sería, pues, encontrar el equilibrio, pero ahí solo los iluminados, ¿no? No sé, como, no hablemos de Jesús, sino, digamos, Martin Luther King o Gandhi, Gandhi, ¿no? o sea, iluminados que puedan equilibrar estos polos, ¿no? De luz y oscuridad y vivir una vida, pues, un poco más, no sé, prudente. No, no, no es la palabra, pero bueno, ¿me entiendes? Sí. Oye, mi Carlos, pues qué gusto platicar contigo. La verdad que la pasé muy, muy bien, aprendí muchísimo, pues, ¿no? Algunas cosas Muchas gracias. que no sabía por ahí de pues de música, sobre todo, ¿no? Sí, De música, la verdad que sí es muy interesante platicar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad, pues, para estar aquí en la Bitácora Antropológica. al Eh, contrario, gracias. ¿Cómo cerramos? Más allá de por mi raza hablará el piporro, como diría Jaime López, ¿cómo cerramos? ¿Cómo concluyes esta charla, Carlos? Mira, yo quisiera, con gratitud, yo quisiera agradecer, pero son demasiados los nombres dentro de la música que me ha inspirado o de los que he aprendido, no digamos que me han influenciado, sino casi que han sido una inspiración, músicos vivos y músicos con los que he tenido oportunidad de tocar y sobre todo pues con el público, porque si no tuviéramos público pues no estaríamos aquí hablando de música, ¿no? A lo mejor si me hubiera dedicado a la comunicación o qué sé yo, o a vender tacos, quizás, no sé. Pero sobre todo con gratitud al público, a la gente que nos sigue, que nos ha apoyado, que le gusta lo que hacemos, a la gente que escucha música en general, cualquier tipo de música. La música es sagrada, o sea, la música es un don sagrado del ser humano, entonces hay que tenerla cerquita todo el tiempo, toda la vida y bueno, pues que nunca les falte. Gracias, mi Carlos. Gracias. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Usted dirá.